Segundo de Corintios 11, verso 1. Ojalá me toleraseis en poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Hablando a la iglesia que es la novia, él está haciendo referencia del Señor para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y cómo engañó el serpiente a Eva? Por manipular la palabra de Dios. Cuando el diablo quiere mentir, él siempre usa la palabra del Señor. Él cambia, él manipula la palabra del Señor. Esto es importante. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Nota, él dice la sincera fidelidad. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que les habéis recibido, o otro evangelio que le habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué pregunta? Nota aquí que Pablo está explicando que esto es algo, el evangelio es algo sencillo, no es algo difícil para comprender. Pero cuando viene el diablo y como mencioné, él usa la palabra del Señor. Cuando él comienza a torcer la palabra del Señor, es cuando nosotros quedamos en confusión. Y yo esta tarde quiero continuar enseñando acerca de la unicidad de Dios, pero bajo estas escrituras, porque lo que yo voy a enseñar es muy fácil para comprender. El problema no es enseñarlo, es desprogramar la cabeza de enseñanzas que no son bíblicos, de conceptos que no fueron enseñados miles de años atrás. Entonces yo quiero tomar tiempo de ayudarle. Si puedes, en una forma, borra todo lo que usted ha recibido desde años, desde otras iglesias, y vamos a meternos en la palabra de Dios y usar la palabra de Dios para formar lo que ellos enseñaron más que 2000 años atrás. Algunos preguntaron, porque yo mencioné hace un año atrás que yo iba a comenzar a enseñar el griego bíblico y el hebreo bíblico, y todavía tengo planes de hacer eso. Es que yo estoy en mi tercer año de hebreo y griego, entonces hasta que yo cumple esto, yo tengo 2 años más que tengo que hacer. Hasta que yo cumple esos, yo quiero esperar, pero sí tengo planes de hacerlo. Pero yo voy a tratar de ayudarle a comprender y entender claramente, en una forma muy sencilla, la escritura, porque este es algo muy fácil para comprender. Pero muchas veces tenemos que pelear a través de filtros que tenemos, ideas que tenemos, doctrinas que fueron enseñados, que fuimos enseñados desde tiempo. Pero vamos a meternos en lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios le bendiga. Puede tomar lugar. Ahora, establecemos la semana pasada que Dios es ok. Y tomamos tiempo estudiando la autobiografía de Dios, y fuimos a través del Antiguo Testamento y estudiamos que Dios declaró que Él era el único Dios y que no había otro que Él. Era el Salvador, el Redentor, primero y postrero. Él era Immanuel. Él lo declaró en su palabra. Y si no recuerdas eso, ponte a YouTube y de la enseñanza de la semana pasada, y usted puede pasar todo eso. Y eso fue la fundación o el fundamento de esta enseñanza. Porque si usted no tiene eso bien puesto en su corazón, te vas a quedarse en confusión. Porque la Biblia dice en Deuteronomio 6:4, vamos a revisar unos versículos. Léelo, hermano. Oye Israel, Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Now, no tengo tiempo de meterme en la palabra Jehová aquí, que es Elohim en la escritura. Y muchos dicen que la forma Elo con el im significa plural, pero cuando habla de Elohim se habla de manifestaciones o atributos. No se habla de una multitud de dioses, porque usa en el hebreo el E mayúscula. Si fuera un E minúscula, puede ser muchos diositos, pero se trata con el E mayúscula, que se trata con él, está hablando de Dios. Y muchos usan este verso y dicen, ok, pero se usa Elohim ahí, que el im es plural, pero no entienden que está usando el E mayúscula. Now, yo no estoy enseñando esto para, yo no estoy, ¿cómo le diré? No quiero enseñar esto para refutar otras doctrinas o desacreditar. La verdad es esto: yo voy a enseñar la palabra de Dios y dejar la palabra de Dios refutar. Tanto que si usted puede entender o agarrar lo que yo estoy enseñando, no vas a tener problemas explicándolo. ¿Ok? Ahora, Dios es un Dios, Él es uno en absoluto. Él no está dividido. En el principio era Dios. ¿Ok? Ahora, a través de la escritura y a través de la historia, Él ha sido un Dios singular y indivisible. Que quiere decir que Él, cuando Él se reveló a Él mismo a través del Antiguo Testamento, Él usaba teofanías. Now, eso son nada más que manifestaciones de Él a ser humano. ¿Ok? Pero Él siempre era o sigue siendo. Ok, déjeme ponerlo como de esta manera. Mi nombre es Jesús Galindo. Eso es mi nombre. Yo nací un hijo, pero a través del curso de mi vida he tomado papeles y manifestaciones diferentes, pero yo nunca dejé de ser hijo. Aunque mi papá vive en Florida, yo soy el hijo de Jesús. Su nombre es Jesús Galindo también. Yo soy el hijo. Yo nunca dejo de ser hijo. Cuando se mueran mis padres, yo todavía voy a ser el hijo de Jesús y Rosalía Galindo. Yo nací de esa manera. A través de mi vida he cambiado papeles, pero mi nombre sigue siendo Jesús Galindo. Cuando nació mi hermano menor, yo convertí como hermano. Yo tomé mi primer trabajo en el año 1986. Sí, yo soy viejito. En ese momento yo convertí empleado. Todavía mi nombre es, ¿ok? Cuando yo me casé, yo tomé papel de esposo, pero mi nombre es. Cuando nació mis sobrinos, yo convertí en un tío, pero mi nombre es. Cuando nació mi hijo Samuel, yo convertí a un papá, pero mi nombre es. Cuando yo tomé pastor, cuando yo hice pastor en el año, por la primera vez, 2003, algo así. Pero mi nombre es. Cuando nació Nelly, me puso como abuelito, pero mi nombre es. ¿Sí me explico? Mi nombre, yo soy Jesús Galindo en manifestaciones diferentes. Depende con que yo estoy. Este es muy importante. ¿Ok? No cambia que yo soy Jesús Galindo. Tengo manifestaciones diferentes, porque yo soy el mismo persona con el mismo nombre. Depende en donde estoy, determina mi papel. Aquí en el púlpito yo soy pastor,
Pero para mi esposa, yo soy pastor y esposo. Para Nelly, yo soy pastor y abuelito, popo. ¿Okay? Yo puedo ser los dos al mismo tiempo, pero yo soy Jesús Galindo. Nada cambia de mi identidad. Aunque mis papeles cambian, yo soy el mismo persona. Esto es muy importante. Now, la diferencia es esto. Con Dios yo tengo límites. Dios no tiene límites. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice esto en Juan 4:24. Dios es espíritu. Tenemos que establecer esto muy bien. El Dios invisible del Antiguo Testamento es el espíritu. Él nunca para de ser espíritu. En todo tiempo, en todo momento, Él sigue siendo espíritu. Como yo soy Jesús Galindo, en todo momento, no le importa si yo estoy en el púlpito o si yo estoy llevando a Nelly a comprar un helado, yo todavía sigo siendo Jesús Galindo. Dios es un espíritu. Él está en todo lugar. Tenemos que establecer esto porque Dios es invisible. Nadie puede ver el espíritu de Dios. Podemos ver manifestaciones del Espíritu, que cuando, por ejemplo, cuando alguien sea lleno del Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar en lenguas. Eso es la evidencia de alguien que fue lleno del Espíritu. Dios era Espíritu a través del Antiguo Testamento y se manifestó en formas o teofanías a través del Antiguo Testamento. Déjeme probarlo. Moisés se acercó ¿a qué? ¿A zarza qué? Ardiente. Y salió un voz de esa zarza. Pero no era Dios, era un vehículo, era una manifestación. Cuando Jacob luchó con el ángel, él luchó con el ángel del Señor. Pero usted tiene que leer toda la historia. Muchos piensan que él luchó con un ángel, pero léelo. La Biblia dice que él luchó con el Señor. Fue una manifestación. Era alguien que parecía como un ángel, era un hombre, pero al fin encontramos que él luchó con el Señor. Entonces estamos tratando de traernos al día para ayudarnos a entender que este Dios invisible quiere tener comunión con ser humano. Cuando falló Adán, cuando él se cayó en el jardín, él perdió esa comunión. Entonces Dios, por su santidad y su esencia, tenía que buscar formas de cómo acercar a ser humano. Recuerda, Dios es uno, Dios es invisible. Pero cuando llegamos a el libro de Isaías 7, en Isaías 9, capítulo 7 y capítulo 9, encontramos a él hablando de un concepto, profetizando de algo que estaba por venir. Él comienza a hablar de un hijo. ¿Okay? Y este es donde Dios comienza a hablar de la suprema teofanía que iba por venir. Tanto este era tan importante que la Biblia de Miqueas habla de Belén, de donde este hijo iba a ser nacido. Now, Pablo habla de este Dios invisible. Voy a hacerlo muy fácil y sencillo para que nadie se vaya de este lugar con confusión. Y yo estoy orando que Dios levanta las cortinas de sus ojos y que usted entienda que este Dios invisible, Él todavía existe. Colosenses 1:14 dice: ahora vamos a poner todo lo que hemos aprendido a práctica en este momento. Y espero que están agarrando esto, porque mire, aquí es donde viene el diablo.
este es tan fácil para comprender que el diablo quiere hacerlo difícil tanto que ellos dicen que es un misterio. ¿Cómo es que Dios va a pasar, morir para nosotros y hacer tan gran sacrificio de quedarse como un misterio? Vamos a tocar esa palabra misterio también. Colosenses 1:14 dice esto: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hablando de Dios. Pero si Dios es un espíritu, si no podemos ver un espíritu, ¿cómo podemos tener redención por un espíritu que no podemos ver? Si no podemos ver un espíritu, ¿cómo es que somos redimidos por un espíritu? Hay un parte del rompecabezas que estamos faltando. Hechos 20 habla de esta sangre. Hechos 20:28. Este no es difícil, hermanos. Este es muy fácil. 20:28, léelo, hermano. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propio sangre. ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, que es invisible, derramó sangre? ¿Cómo? No vamos a hacerlo fácil. Ahora vamos a volver a Colosenses 1. ¿Listos? Vamos a comenzar con verso 14 de nuevo. Y vamos a leer hasta verso 15. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible. Está hablando de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Sabe dónde viene la sangre? De Jesús, que es la imagen. Él no es zarza ardiente. Él no es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Él es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Ok? ¿Cuántos recuerda que Dios es uno? Él es un espíritu y nadie puede ver un espíritu, pero sabemos que por sangre fuimos redimidos. Pero ¿dónde viene esa sangre? Por la imagen invisible, la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible es Jesús. Pero Pablo no para ahí. Segundo de Corintios, hay mucho más. 4. Segundo de Corintios 4. Vamos a comenzar leyendo un verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Está hablando de que hay personas que andan ciegos y están perdidos. ¿Por qué? Porque el evangelio está escondido a ellos. Léelo. En los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién lo hace? El Dios de este siglo. El Dios de este siglo. ¿Ok? Dios no quiere que la gente andan ciegos. Pero como con astucia la serpiente comenzó a engañar a Eva, Pablo, en la escritura que yo leí en el principio, trata de manipular la escritura. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del serpiente? De engañar y cegar a las personas. Pablo está declarando aquí que ellos están perdidos. ¿Por qué? Porque son ciegos. ¿Por cómo? El Dios de este siglo. Él cegó ¿qué? El entendimiento, la capacidad
de estudiar la escritura. ¿Por qué? Porque alguien viene a ellos predicando cosas y en vez de estudiarlo y en vez de meterlo, ellos confían todo lo que dice un predicador del púlpito. Yo no quiero que este sea ese tipo de iglesia. Es su responsabilidad a ir a su casa y estudiarlo. Lo que no necesitamos son robots pentecostales. Personas que llegan aquí que saben como, ellos son la casa del Señor, y andan afuera con cabeza con cerebro lleno de puré de papa. Usted tiene la responsabilidad, porque si el diablo puede engañar a Eva y Adán, ellos que caminaban y hablaban con Dios al directo, ¿cuánto mucho más nosotros podemos ser engañados? Estudiar la palabra de Dios es mucho más que leerlo. Ay, mi pastor, nada me faltará, gloria a Dios. ¿Dónde está mi café? Tenemos la responsabilidad, porque como el Dios de este mundo, el diablo llegó y engañó a Eva. ¿Cuánto más Él puede hacerlo con nosotros? Ok. Verso 4, vamos a leerlo otra vez. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. Sigue. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Como Señor. Hay que entender las palabras que ellos están usando aquí. Nosotros usamos la palabra Señor tan sueltamente, pero no, ellos entienden que esa palabra Señor tiene mucho más valor que nosotros ponemos en la palabra. Predicamos a Jesús como Dios. Léelo. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ajá. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Dios quiere iluminar su cabeza, su mente, su forma de pensar. ¿Para qué? De la gloria de Dios en la faz. La manifestación, la gloria de Dios fue manifestada por la manifestación de la faz de Dios, que es Jesucristo. Él es la imagen de ese Dios invisible. Filipenses. Aquí es donde yo voy a explicar una escritura muy bien esta tarde, que muchas usan para probar que hay una multitud de dioses. Filipenses 2:5. No estaba en mis apuntes, pero ponlo ahí a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ok, ¿listo? Léelo. El cual, siendo en forma de Dios. ¡Stop! Aquí es donde gente se dice, ahí está, que estaba en forma de Dios, que quiere decir que Él estaba de la eternidad, que Él era en el principio. No, no habla de eso. Están tomándolo fuera del contexto. Cuando Él usa la palabra aquí, igual a Dios, en forma de Dios, está hablando de algo. Génesis 1. Esa palabra en el griego no significa como apariencia, o como le diré, como un gemelo de Dios. Esa palabra forma es imagen de Dios, el cual, siendo en imagen de Dios, no estimó ser igual como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Esa imagen que caminaba en la tierra, Él tenía la habilidad. Él sabía quién Él era. Él tenía la habilidad de causar a demonios huir, a multiplicar panes y peces. Él tenía poder para sanar. Pero la Biblia dice esto: como ser humano, Él se despojó a sí mismo, tomando
forma, imagen de qué? Siervo. Hecho semejante como Los hombres. ese Dios invisible se puso como forma de hombre. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, Así mismo. Él se humilló. Haciendo, ¿por qué? ¿Cuál fue su propósito? A morir. Dios, yes. El propósito de Jesucristo era para morir y ser resucitado. ¿Para qué? Para salvarnos. Y Él lo hizo solo. Él se puso obediente. ¿Listos? Tenemos más. Colosenses 2:8. Leímos esto la semana pasada. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ok, Él está diciendo que hay cosas allá afuera que están allá para engañarte. Léelo. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No según Cristo. Estamos hablando de Cristo. Ahora lee el siguiente verso. Porque en Él Porque en Él habita ¿qué? corporalmente En esa imagen, ese cuerpo, esa manifestación. No Él en la deidad, toda la deidad en. Hay una gran diferencia aquí. Él no es parte de nada, todo está en Él. Somos completos en Él. ¿Listos? Pero es un misterio. Oh, no, vamos, sigue. y vosotros estáis completos No en en ellos. ¿Hablando de quién? ¿Cuántos aquí saben su gramática? Todavía es el mismo persona. Hasta que ellos cambian, hasta que él cambia el pronombre, él sigue con el mismo. Está hablando de Cristo y somos completos en ¿qué es qué? la cabeza. Pero yo pensé que el Espíritu era la cabeza. Esa manifestación fue el plan de Dios y vamos a probarlo en un momento. No, sé que yo estoy dando mucha información. Quiero recapitular todo de nuevo. Él es espíritu y Él es invisible. Él se manifestó en varias maneras en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Él se manifestó ¿cómo? En carne, y su nombre es Good. Y déjeme probarlo. Primero de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No, ahora él dice, que acabamos de aprender que él es la plenitud de la deidad. ¿Cuál es la deidad? Él dice que gente quiere hacerlo, algo difícil. Si fue un misterio, él pudiera terminar esa oración con grande es el misterio de la piedad, punto. Pero él no, nota la marca de gramática aquí. Él dice, grande es el misterio de la piedad. Y hace una marca. Y esa marca se llama colon en inglés. No sé cómo se dice en español. Colon también. Los 2 puntos. 2 puntos, ok, 2 puntos. 2 puntos. Cuando usted ve 2 puntos, eso indica que después de esos 2 puntos es una lista que está por venir. Grande es el misterio de la deidad. Dios, número 1, fue ¿qué? Manifestado en carne. Punto. Ya. Podemos terminar ahí. Pero dice, no, hay más.
justificado en el Espíritu. ¿Cuándo fue eso? Cuando él fue bautizado y cayó el Espíritu como paloma. No era una paloma que se estaba descendiendo, como paloma, visto de los ángeles. ¿Cuándo? Cuando él estaba en el desierto ayunando, predicando a los gentiles. La mujer samaritana, gentil, creído en el mundo. ¿Y qué? ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Jesús. Recuerda, en ese tiempo, este es lo que ellos enseñaron y este es lo que ellos creyeron. Usted tiene que quitar todo lo demás, todas las telarañas de su cabeza, porque este es lo que ellos enseñaron. No he terminado, hay mucho más. Eso quiere decir que cuando vemos a Jesús, vamos a ver ¿qué? La manifestación de Dios. Si Dios es un espíritu, cuando llegas a los cielos, ¿quién va a ver? ¿Por qué? Porque eso es la manifestación. ¿Cuántos de ustedes saben qué es una prisma? Prism. Prisma, sí. ¿Sabe qué es un prisma? Que cuando se mete luz, se refleja. Cuando la luz se enfoca en la prisma, sale de esa luz. Es lo mismo. Jesús es la prisma de la Biblia. Que un Dios que era invisible y en todos lugares, todo se fue presentado a Él y de Él viene todo. All right. Hay más. No he terminado. Juan 14. Por eso cuando llegamos a Juan 14, I love it. Juan 14 y 9. Vámonos, ya me está tocando. Ya me siento como estoy enseñando un estudio bíblico. Dale, come on. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Volvemos. Vamos a verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ahora vamos a parar aquí. Ya que sabemos que Jesús es la manifestación del Dios invisible, cuando viene Felipe diciendo: muéstranos el Padre y nos basta, Jesús, fastidiado con ellos, dice en verso 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Es posible caminar con el Señor y no conocer al Señor? Lo siento mucho, pero hay personas llegando a iglesias a través de Durham en el mundo que son personas sinceras, pero no escudriñan la escritura y no saben quién es Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿quién? Esa imagen, ese cuerpo, esa manifestación. ¿Ha visto quién? Usé este ejemplo. Este es mi hijo, pero él no es Jesús Galindo. Gracias a Dios. Él es mi hijo, pero él no es Jesús. Jesús estaba diciendo: cuando me mires a mí, estás viendo el Padre. Él no puede decir eso. Jesús está declarando. ¿Sabe lo que él está declarando? Yo soy el Padre y yo soy el Hijo. Y no hay una diferencia. Lo que usted está viendo es carne, es la manifestación. Pero el Padre que está dentro de mí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. A ellos dice que eso es imposible. Pablo perdió su cabeza, pues,
Porque Él declaró que toda la plenitud mora en Cristo corporalmente. Por eso Jesús puede decir: cuando has visto a mí, has visto el Padre. Él dice: ¿cómo puedes? Pues dices tú: muéstranos el Padre. Now, déjame ayudarle a entender algo, porque aquí es donde tropiezan muchos. Porque por palabras. El Antiguo Testamento usa la palabra hijo, que iba por venir en Belén. Está hablando de un momento en la historia donde iba a nacer el hijo, donde iba a nacer ese cuerpo, donde iba a una comienza. ¿Okay? En Belén es cuando nació ese cuerpo, ese hijo, ese cuerpo de carne. Antes que Belén no había, porque María no existía 300 o 400 o 2000 años antes que Belén. Entonces no es posible, porque eso es en contra de la profecía de Isaías 7, que una virgen iba a dar luz. Entonces es imposible para él existir antes que Belén, porque la virgen todavía no fue concebido. No, estudiamos que en el Antiguo Testamento Él dice que Él era el Redentor, pero Colosenses 1:4 dice que Él es el Redentor. En el Antiguo Testamento Él dice que Él es Dios, dice que Él es Salvador, pero Mateo 1:21 dice que Él es Salvador. En Isaías dice que es el primero y el postrero, pero en Apocalipsis 1:11 Jesús dice que es el primero y postrero. En el Antiguo Testamento Dios dice que Él es el yo soy, pero Jesús dice en Juan 8. Vamos, let's go. Vamos a Juan 8. Ay, yo tengo un montón de escritura, no voy a terminar. Juan 8, 56. ¿Quién tiene el micrófono? Échale. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y se gozó. ¿Cómo es? No, nota los carnales cómo respondieron. Léalo. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es tú que ni tienes 50 años? ¿Cómo es que has visto a Abraham? Ahora él está hablando por el Espíritu dentro de él. Claro, él no tenía 40 años. Eso fue el carne. Pero lo que estaba dentro de él, el Padre que estaba dentro de él, estaba hablando. Léelo. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Que Jesús no puede mentir. Es imposible para Jesús a mentir, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Léelo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No yo. Eso confirma que él no era antes de Belén. Ese carne no fue. Pero él dice, él ocupó las mismas palabras. Y déjame probarlo. Él dice, yo soy. El mismo que habló con Abraham. Ahora, verso 59, léelo. Y esta es evidencia que él estaba declarando que él era Dios manifestado en carne. Léelo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Y fue en la ley de Moisés. Si alguien había tratado de presentar ídolos en el pueblo, que ellos tenían que apedrearlo. Ellos estaban haciendo conforme la ley de Moisés, de buscar piedras para matar a Jesús. ¿Por qué? Porque él declaró que él era el yo soy. El Espíritu dentro de él estaba hablando por medio de ese cuerpo de carne. En el libro de Isaías él declara que él es el Emmanuel. Mateo 1:23 dice esto. Alguien lo busca. Yo tengo un montón de escritura. Este es tan fácil.
Lo voy a ponerlo fácil en unos momentos. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí es la cumplición de la escritura. Now, el Padre y el Hijo no son dioses diferentes. Yo quiero ayudarles a entender que Padre, cuando usted está leyendo la Biblia y usted encuentra Padre, está hablando del Espíritu eterno que creó el mundo. Juan 24:24, Dios es Espíritu. Pero cuando usted está leyendo y encuentras, por ejemplo, el Hijo orando al Padre. Este es lo más fácil, ejemplo más fácil para probar en la Escritura. Él está en el jardín orando: Padre, si fuera posible, quita de mí esta copa. Pues ahí está. Eso es evidencia que hay dos. No. Porque si eso es el caso, el Hijo está menos que el Padre. Porque Él está pidiendo permiso del Padre. Él está orando, que quiere decir que el Padre es más grande. Now, en una casa, el Padre, claro, tú eres más grande que Asher, ¿verdad? Pero Asher no es usted. Cuando usted ve el Padre, el Hijo orando al Padre, lo que usted encuentra es carne. Pisque eso usted mismo. Dale. Carne, esa manifestación orando al Espíritu eterno. No un Dios o parte de Dios orando a otra parte de Dios. Porque a creer eso es decir que Jesús era con menos poder y autoridad que el Padre. No, era carne. Entonces cuando usted lee la Escritura y encuentra el Hijo, estás hablando de esa naturaleza carnal, de su cuerpo, de ese cuerpo que fue nacido en Belén. Cuando usted lee la palabra Padre, usted tiene que poner la palabra Espíritu ahí. Ahora, cuando usted ve el Hijo orando al Padre, usted ve el carne orando al Hijo. ¿Cómo es que este Jesús tenía hambre, pero multiplicó panes? Imagínate. Si él tenía todo poder como carne, ¿por qué no hizo pan para comer? No. La Biblia dice que Él se despojó. Él tomó forma de siervo. Que quiere decir que Él tomó forma de humanidad. Él tomó forma de humanidad y entregó este cuerpo que derramó sangre para usted, para su salvación. Por eso cuando seas bautizado, bautizamos en el único nombre que puede salvar, que es el nombre de Jesús. Tengo que terminar, tengo mucho más. Déjenme probarlo. Juan 1 y 1. ¿Listo? Esta es evidencia. Lo que te voy a decir es verdad. Ya que ya le dieron mucho de escritura, pero aquí está la clave. Léelo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era. Now, ¿qué es el verbo? Era un pensamiento, era un plan. Esa palabra verbo es logos en el griego. Esa palabra no significa como otra persona. ¿Cuántos de ustedes tienen gran ideas para ser ricos? Mi suegro murió pobre, pero cada vez que reunimos con él, él siempre tenía una buena idea de cómo él iba a ser. Era un logos en la cabeza.
Pero con Dios ese pensamiento desde el principio era con Él aquí. Déjeme probarlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue, ¿qué? Hecho carne. Y vivimos la gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el tiempo correcto, la Biblia dice que Dios envió su Hijo. Confundimos en eso, y ahí es donde viene el serpiente. Ahí está, envió su Hijo. Créeme, mi hijo me ama mucho, pero si yo digo a él mañana, oye, tú vas a ir entre ese pueblo y te van a matar, y tú vas a amarlos y perdonarlos, imagínate, él va a decir, ¿estás loco? Tú vayas. Imagínate, Dios no habló con alguien diciendo, usted es su turno, tú vas a ir. No. La Biblia dice que aquel verbo que estaba en la cabeza de Dios fue hecho carne. Y esa carne habitó, esa manifestación que es Jesús, que nació en Belén. Por eso celebramos la Navidad cada año. ¿Qué estamos celebrando? No un gordo en un traje rojo. Estamos celebrando el nacimiento del verbo siendo hecho carne. Gloria. Y ahí, ¿recuerdan Isaías donde la Biblia dice que Dios no iba a compartir su gloria con nadie? Pero dice aquí vimos su gloria. ¿Cuál era la gloria? La gloria como del unigénito de ¿quién? El Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es terminología. Hijo significa la encarnación de Dios, su papel como Salvador en carne. El Hijo no existió antes que Belén. Lucas 1:35. Este me animo, porque este es tan fácil. Léelo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tenemos un problema. ¿Quién es el Padre Jesús entonces? Porque aquí dice el Espíritu Santo. El Padre está bien enojado. El Espíritu Santo. Estos son terminologías intercambiadas. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Romanos 8. Es tan fácil. Ahí está, vienen las escrituras en mi cabeza. Romanos 8. Verso 9. ¿Alguien lo tiene? Léelo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ok, el Espíritu. Léelo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está otro Espíritu. Ahí está dos. Léelo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Ahí está tres. Tenemos un problema. Hay solo un Espíritu. Espíritu del Santo y el Espíritu de Cristo son el mismo Espíritu, pero gente se muere en esa terminología y piensa que son tres diferentes. No, hay un solo Espíritu. La Biblia dice que Dios es un Espíritu. Estoy terminando. Tengo mucho más. Esa carne tenía hambre, se durmió, oró, ayunó. La Biblia dice esto en Juan 11:35, el versículo más corto en la Biblia. Jesús lloró. Ese cuerpo que tenía sentimientos humanos lloró. Pero el Espíritu eterno dentro de él no lloró.
Porque espíritus no tienen lágrimas. Dios es un Dios invisible. De nuevo, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que pensar como ellos pensaron. Hijo no es persona diferente, porque Jesús declaró: cuando mires a mí, has visto al Padre. Él no dijo: has visto al Hijo del Padre. Entonces, cuando usted estudia esto, cuando llegas a leer la palabra hijo, estás leyendo del papel de esa carne que murió, que dio su vida. Porque tenemos un problema. Si Jesús es parte de un comité, cuando Jesús murió, parte de Dios murió. No. Ese cuerpo, esa manifestación, la suprema manifestación del Dios invisible, que cumplió todo la justicia del Antiguo Testamento, murió. Por eso él grita: Ila, Ila, lama sabachthani. Él está declarando, ese cuerpo está sintiendo que la muerte está cerca. Y ese cuerpo grita: ¿por qué me has dejado al Espíritu Eterno? Dios no murió en la cruz. El sacrificio, el cuerpo que Dios usó para cumplir su papel, para cumplir la justicia del Antiguo Testamento y traer salvación a nosotros, ese cuerpo murió. Dios es invisible. El Padre es invisible. Y solo vas a ver el Padre por medio del Hijo, que fue esa carne que murió en la cruz. Esa parte de ese papel que ese cuerpo tomó fue para cumplir todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Estoy tratando de terminar. Entonces, si Jesús es la plenitud de la deidad, ¿quién es el Padre? ¿Listo? Juan 5:43. ¿Quién es el Padre entonces? Juan 5:43, léelo. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Está bien. ¿Quién es el Hijo? Mateo 1:21. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es el nombre del Espíritu Santo? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Colosenses 3:17. Búscalo, hermano. Colosenses 3:17 y terminamos con esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si ponemos de pie. Al entender esto es muy fácil. Lo que es difícil es navegar enseñanzas que recibimos de otros lugares. Pero cuando usted entiende el Dios invisible del Antiguo Testamento, fue manifestado por un cuerpo que se llama Jesús,
Y ese cuerpo caminó 33 años en la tierra y operó en el espíritu y en carne, porque él tenía él durmió, él comió, pero también dentro de él era el espíritu que hizo milagros, sanó a los enfermos. Y ese cuerpo fue a una cruz y fue crucificado. El espíritu dentro de él, porque Dios no puede morir. Cuando él murió, ese espíritu salió. Y ese cuerpo fue llevado a una sepulcro y lo pusieron allá. Y después de 3 días entró ese espíritu de nuevo en ese cuerpo y resucitó ese cuerpo. Y ese cuerpo ya está glorificado. Por eso cuando llegas a los cielos, ¿cuántos tronos va a haber? ¿Y quién va a estar sentado en ese trono? Porque eso es la manifestación de Él glorificado. Dios, créame, yo tengo páginas más. Yo tengo al mínimo dos páginas más de escrituras, pero ya se acabó mi tiempo. Si tienes algunas preguntas a esto, mi reto para usted es esto: vaya a su casa, estúdialo. No tomas mi palabra, pero estúdialo conforme como ellos pensaron que había un Dios manifestado en carne, y que Padre era espíritu y el Hijo era carne. Cuando usted comienza a orar, porque yo me recuerdo cuando yo entré en la iglesia, yo todavía estaba luchando con esto, y me fui una vez a una reunión de oración y me puse a orar y comencé a adorar a Jesús. Jesús, te amo. Y de repente entré en mis pensamientos, pero no he hablado con el Padre. Entonces me puse atención, Él se va a enojar. Señor, Padre. Y por el Espíritu Santo no he dicho nada. Pero cuando tú dices Jesús, has hablado con el único Dios verdadero manifestado en carne.